Les habla Loana Ferrer de Díaz desde aquí de Hillsdale en español. Soy pastor de esta iglesia y en el día de hoy quería compartir con ustedes un mensaje muy especial. Como todos saben, las circunstancias actuales para los inmigrantes en este país, en Estados Unidos, se han visto bastante turbias la situación y estamos enfrentando un tiempo retador, un tiempo difícil, un tiempo en donde el miedo, la ansiedad, la angustia, la incertidumbre, podemos sentir que se está apoderando de nosotros. Y en medio de todo esto que estamos enfrentando como inmigrantes en este país, solo me surge la idea de la vida de José. José es uno de los personajes más especiales de la Biblia. Lo es para mí como inmigrante desde que me tocó llegar y salir de mi tierra y llegar a un país extraño para empezar todo de nuevo y construir una nueva vida desde cero. Me ha inspirado mucho en la vida de José porque, como sabemos, a todos nos toca reinventarnos. A nadie deja su hogar porque quiere. Muchos vinimos en estado de necesidad, huyendo por nuestra seguridad, huyendo de la miseria, huyendo de muchas circunstancias en nuestros propios países que nos forzaron a salir de nuestra tierra y nos llevaron hasta acá, hasta donde estamos. Por lo que estamos profundamente agradecidos porque hasta aquí Dios nos ha traído. José, para los que no saben quién es José en la Biblia, era el hijo de Jacob. Era uno de esos hijos especiales porque es el llamado el hijo de la vejez. No solo por ser el hijo de la vejez, sino que resultó ser el primer hijo que Jacob tuvo con una de las mujeres que él más amó, que era Raquel. Por ser este hijo tan especial y ser tan amado, a Jacob se le ocurrió confeccionar una túnica especial para José y le hizo esta gran túnica de colores que la Biblia describe como algo muy hermoso. Y algo que ocurrió es que los 11 hermanos de José, especialmente los 10 primeros, se sintieron muy celosos y con mucha envidia por la túnica especial que el padre había construido, había confeccionado para José. Y enseguida la envidia y el celo hizo lo propio. Y lo que ocurrió a continuación fue que los hermanos de José empezaron a maltratarlo, empezaron a mirarlo mal. Un día José, a quien después conocemos como el gran soñador, tuvo un sueño y en ese sueño él vio que todos sus hermanos le rodeaban, incluido su padre, y le rendían homenaje, le rendían pleitesía. José vino y muy emocionado quiso compartir esto con su familia y por supuesto los hermanos ofendidos. Dijeron, ¿quieres decir que acaso tú vas a reinar o a gobernar sobre nosotros? Y esto aumentó aún más el celo y la envidia entre los hermanos de José. Un día los hermanos fueron enviados a otra ciudad para hacer otras actividades y el papá de José estaba un poco preocupado y envió a José para ver a los hermanos y que le trajeran noticias frescas de ellos. Lo que ocurrió a continuación fue que los hermanos, al ver que José se aproximaba, miraron con pesar y con envidia, con rencor a José cuando venía y se dijeron unos a otros, ahí viene aquel mocoso, vamos a planear algo para deshacernos de él. Y pensaban matarlo, pero uno de ellos, uno de los mayores, Rubén, describe la Biblia, dijo, ¿para qué vamos a matar a nuestro propio hermano y poner sangre en nuestras manos? ¿Por qué no agarramos esta cisterna y lo metemos allí? Y simplemente así nos deshacemos de él. Y así lo hicieron. La primera calamidad que José enfrentó fue que al llegar a ver a sus hermanos, los hermanos le arrancaron la túnica especial de mangas largas que el padre había confeccionado para él. Y luego lo agarraron y lo echaron a una cisterna que la Biblia describe que estaba vacía y seca. En una de esas, mientras ellos estaban sentados compartiendo y comiendo, dice la Biblia que veían pasar una caravana de ismaelitas. Y entonces uno dijo, pero parecemos tontos, si José es nuestro propio hermano, ¿por qué no venimos y lo vendemos a esta caravana de ismaelitas? Y así fue como José terminó siendo vendido por sus propios hermanos por 20 monedas de plata.
y fue llevado de esta manera a la tierra de Egipto, una tierra diferente, una tierra lejos del hogar, una tierra en donde José fue echado por sus propios hermanos, por sus propios parientes. Y vemos esta serie de calamidades en donde podemos imaginarnos a un José devastado, a un José triste, a un José que le tocó atravesar por un sinfín de calamidades y situaciones en los que él fue inmerso por parientes propios de su misma familia. Lo que pasa a continuación es que José es entregado a la casa de un tal Potifar, y en la casa de Potifar, a quien fue vendido, que él era un capitán de la guardia, allí empieza a mostrarse el favor de Dios en la vida de José. Y una de las cosas que pasa, y dice la Biblia, dice, ahora bien el Señor estaba con José y todas las cosas le salían muy bien. Potifar se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Todo lo que José hacía era tan bueno que Potifar pudo reconocer la gracia y favor de Dios en la vida de José. Se ganó la confianza de Potifar de una manera que luego él lo puso como mayordomo de su propia casa. Ocurrió que José al parecer era muy buen mozo y empezó a gustarle a la esposa de Potifar. Y la esposa de Potifar empezó a acosarlo porque quería acostarse con él. Pero José quiso mantenerse íntegro delante de los ojos de Dios y siempre huía de la esposa de Potifar. Cierto día estaban ellos dos solos en la casa y la esposa de Potifar vino hacia él queriendo aprovechar la situación. Y dice la Biblia que él huyó y a la esposa de Potifar le quedó en sus manos la túnica que llevaba José en ese entonces. Luego, tratando de hacer ver la situación como algo de calamidad, vino la esposa de Potifar y habló a su marido y le dijo, este hombre que tú has puesto como mayordomo en medio nuestro, este mismo hombre vino y aprovechando que estábamos solos quiso abusar de mí. Y así fue como José terminó siendo enviado a la cárcel por un crimen que él no cometió y de manera muy injusta. Pero una cosa especial que veo en el recorrido de todas estas circunstancias difíciles que le tocó enfrentar a José es que la Biblia hace un énfasis y dice, pero aún en la cárcel el Señor estaba con José y no dejó de mostrarle su amor. Se ganó la confianza del capataz de la cárcel y lo puso a cargo de todos los presos. Amigos, en estas circunstancias difíciles en donde estamos enfrentando persecución, una persecución y un hostigamiento en donde podemos sentirnos que estamos atravesando momentos de injusticia, la manera como vemos que se está desarrollando todo esto alrededor de nosotros nos dejan este sabor amargo en donde no comprendemos el porqué de estas situaciones y este tiempo histórico en donde nos toca vivir todo lo que estamos enfrentando. Y así como José, tú quizás puedes sentirte que estás siendo tratado de forma injusta y estás cayendo en adversidades y en situaciones que te ponen en una circunstancia que jamás imaginaste tú ibas a enfrentar. Vengo aquí para decirte una palabra del Señor, la palabra del Señor en donde dice que aún en medio de la calamidad, aún en medio de las circunstancias difíciles, aún en medio de todo eso que no podemos comprender, el favor del Señor está para con aquellos que aman y buscan al Señor. La palabra de Dios dice que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y yo creo en eso. Yo creo que el Señor va a mostrarnos favor y nos va a guardar, a proteger y a cuidar en medio de estas circunstancias que nos ha tocado vivir. Así como tuvo cuidado y mostró su gracia y favor por la vida de José. Así cuando en medio de aquella cárcel, aquella prisión, imagino a José preguntándose el porqué de toda esa situación que le tocó enfrentar. Dios luego manifestó el propósito y Dios luego le encontró en el camino para mostrarle
que Él tenía un plan. Ese plan que a veces no podemos ver porque nuestra visión es escasa, porque nuestros ojos ven en lo natural, pero no ven lo espiritual. Ese plan que Dios tiene y que quizás no está al alcance de nuestros ojos físicos. Dios tiene un plan y aún en medio de lo malo, Dios puede obrar algo bueno y positivo. Fue así con la vida de José. José aún en medio de la cárcel, en medio de sus prisiones, como también lo vemos después en medio de la vida de Pablo y en tantos que les tocaron vivir en el exilio, que les tocaron vivir calamidades e injusticias, vemos como Dios una y otra vez rescata y tiene favor para los que son su pueblo, para los que son sus escogidos, para los que son sus amados, como tú y como yo. Yo creo que la mano del Señor va a estar siempre para protegernos y proveernos, y esta no es una circunstancia que a Dios le sea ajena. Tenemos que unirnos en oración y clamar a Dios, clamar los unos por los otros. Puede que hoy tú te sientas en una posición de privilegio y decir, bueno, esa no es mi circunstancia, esa no es mi situación porque yo estoy aquí en bases legales, yo no tengo nada que temer. Pero sabes una cosa, ¿cuántos a tu alrededor sí están en una circunstancia de peligro? ¿Cuántos a tu alrededor que quizás sí están enfrentando temor, ansiedad, dificultad, terror? Y que necesitan hoy escuchar una palabra de aliento, que necesitan hoy sentir un corazón de hermandad, que empatiza para ponerte en los zapatos del otro y cumplir el primer mandamiento y el más grande, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es fuerte, lo suficientemente fuerte emocionalmente y dices, no, nada de esta situación me ha tocado a mí porque yo confío en Dios. De pronto esta es la circunstancia en la que Dios quiere que tú salgas allá para alentar a otro que sí puede estar enfrentando mucho temor, mucha ansiedad en medio de este tiempo. ¿Saben lo que pasó a continuación? Increíble. José termina saliendo de la cárcel porque Faraón empezó a tener unos sueños que no podía interpretar. Y cierta persona le dijo a Faraón que José tenía esa habilidad de interpretar sueños. Llamaron a los magos y a todas las personas que trabajaban con adivinación en la región. Y nadie pudo interpretar los sueños del Faraón, que era el rey de Egipto. Pero José fue sacado de la cárcel y halló gracia delante del Faraón y reveló el significado del sueño que había tenido el rey, que no era nada más y nada menos la revelación y la profecía de que el pueblo de Egipto iba a enfrentar una gran hambre, una gran escasez, y que tenían que empezar a guardar en graneros suficiente alimento para poder enfrentar el tiempo de sequía y el tiempo de hambre que se aproximaba. Efectivamente las cosas pasaron así, y adivinen qué ocurrió. José ganó el favor de Faraón de una manera y Dios le puso en posiciones privilegiadas, tanto que después de Faraón no había una autoridad más grande que la de José. José fue puesto a cargo de la magnífica operación de llevar a cabo esta recolección durante la época de abundancia para poder enfrentar la época de hambre. Y adivinen qué pasó cuando llegó a la región el hambre. No solo se apoderó el hambre de Egipto, sino de todas las regiones aledañas. Había tanta hambre que todas las personas alrededor viajaban a Egipto en busca de alimento, porque gracias al plan magnífico que reveló Dios a través de José, gracias a eso el pueblo de Egipto era la única región que no sufría de hambre en aquel tiempo. Había tanta abundancia que ellos podían venderle alimento a las regiones aledañas. Y adivine quiénes llegaron en busca de comida a los pies de José. Así mismo es, sus propios hermanos, su propia familia llegó y sin darse cuenta que era José, el hermano que ellos mismos habían vendido por envidia y por celo, sin darse cuenta que era él, llegaron rogándole a su propio hermano para que le vendiera un poco de comida. Más adelante vemos como cuando José revela su identidad y le dice, yo soy José, el hermano de ustedes, el que ustedes vendieron como un esclavo a una tierra extraña. Y los hermanos todos impactados enseguida sufrieron miedo porque pensaron que José iba a tomar venganza de ellos. Pero adivinen qué pasó.
José le dijo, no tengan miedo, vengan acá. Y les abrazó llorando en aquel encuentro maravilloso de hermanos. Y le dijo, no se preocupen, porque en efecto no fueron ustedes los que intentaron hacer mal por mí. Lo que ustedes hicieron por maldad, Dios lo usó para mi favor. No solo para enaltecerme y ponerme en posiciones especiales, sino para bendecir y para que ustedes mismos no sufrieran de hambre en el porvenir. Amigos, así es nuestro Dios maravilloso. Aún en medio de las circunstancias en donde podemos ver mayor calamidad y mayores dificultades, y cuando no vemos la luz al final del túnel, allí está la mano de Dios para guardarnos, proveernos, protegernos. De la misma manera como obró con favor en la vida de José, yo sé que va a obrar con favor en la vida de nosotros. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo hago para enfrentar todo esto? ¿Cómo hago mientras veo que agentes federales están tratando de buscar personas y me están amedrentando y están sembrando todo este pánico alrededor de mí? ¿Qué pasa si me detienen? ¿Qué pasa si me deportan? ¿Qué pasa si todo esto termina en lo peor? Así como a José le tocó enfrentar prisiones de manera injusta, puede que a ti y a mí nos toque enfrentar situaciones difíciles también. Olvidemos que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Que lo que el enemigo quiere obrar en nuestra contra, Dios lo puede transformar para nuestra bendición y para nuestro favor. Que tenemos un Dios que cuida de nosotros, que aún ni un cabello de nuestra cabeza cae si Él no lo permite. Como lo dice el salmista David en el Salmo 23. Aún y cuando pase yo por sombra de valles de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amigos y hermanos, oro porque la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús, como lo dice la carta a los Filipenses. Que la paz de Dios arrope sus corazones, que este tiempo de incertidumbre pueda en sus corazones albergar la paz que Dios pueda poner en sus vidas, para que ustedes estén tranquilos y confiados de que Dios está obrando un propósito, un plan que aunque nuestros ojos físicos no puedan ver, Dios lo está haciendo. Él no ha terminado con nosotros, Él no se rinde con nosotros, así que no nos rindamos jamás con Él. Busquemos de Dios cada día. Es tiempo de estar unidos. Creo que como comunidad hispana necesitamos eso. Quizás estas son circunstancias que están en nuestro camino para ayudarnos a eso, a trabajar más como comunidad. Hoy con placer escuchaba el sermón de mi pastor que decía, tenemos teologías falsas cuando decimos vamos a la iglesia. Teologías falsas no, teologías erradas cuando vamos a la iglesia. Alguna vez una persona me dijo, es que tú eres iglesia, queriendo decir que yo soy iglesia porque soy pastor. Y decía, no, yo no soy iglesia. Así como lo hemos venido aprendiendo en las clases anteriores que hemos estado compartiendo, todos somos iglesia, tú y yo. La iglesia de Dios es el cuerpo de Cristo, como lo describe la palabra de Dios. Y tanto tú como yo tenemos una parte en todo lo que está pasando. Y tú me preguntarás, Loana, ¿y cuál es mi parte? ¿Qué será que puedo hacer? Bueno, ves con este mensaje. De pronto no lo compartas, pero comparte en tus propias palabras lo que Dios te ha transmitido en esta mañana. Ve tú y sé fuente de paz, de consuelo, de confort, de ayuda para aquellos que están ahorita en necesidad. Conoces a alguien en necesidad que no ha podido salir a trabajar, que está con temor y no ha podido producir para poder llevar alimento a su casa. Ve, sé tú la fuente que pueda traer alimento a alguna persona que esté pasando por necesidad. Seamos todos unidos, las manos y los pies de Cristo, para llevar paz, aliento en medio de estas circunstancias que estamos pasando. Les animo, que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca, y estamos aquí para servir. Pueden contactarme cuando quieran
Pueden seguirnos en nuestras redes, Hillsdale en español. Espero que esta semana pueda ser una semana de triunfo, de éxito, de bendición, que puedan ir con la paz de Dios en sus corazones y puedan ser fuente de bendición para otras personas que les rodeen. Nos vemos el próximo domingo, sí en persona, para celebrar y agradecer las bondades de Dios para cada una de nuestras vidas. Dios les bendiga, Dios les guarde.